Excelentísimo señor don Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados. Excelentísima señora doña Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. Excelentísimo señor don Fulgencio Coll, general jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. Excelentísimo señor don Fernando García de Cortázar, director de la Fundación 2 de Mayo, Nación y Libertad. Ilustrísimo señor don Emilio de Diego, codirector del Diccionario de la Guerra de la Independencia. Distinguidas autoridades, señoras y señores, como directora de programación de la Casa de América y en nombre de su directora general y de todos los que trabajan en ella, les doy la bienvenida a la presentación de esta obra. El Diccionario de la Guerra de la Independencia, 1808-1814, ha sido publicado por la editorial Actas con el patrocinio de la Fundación 2 de Mayo, Nación y Libertad, y en él han participado más de 50 historiadores dirigidos por los profesores don Emilio de Diego y don José Sánchez Arcilla. Contiene más de 8.400 voces, 11 apéndices y 2.500 referencias bibliográficas, miles de entradas biográficas de militares de todo grado y nacionalidad, así como escritores, políticos y demás actores y episodios de esos hechos de guerra y de paz. Cuando todavía estamos conmemorando el bicentenario de la Guerra de la Independencia y los bicentenarios de las independencias de los países iberoamericanos, este año tenemos otra conmemoración, el bicentenario de la Constitución de Cádiz. En este sentido, hay que recordar que el diccionario incluye también las biografías de todos los diputados constituyentes. Este diccionario es, en suma, una obra de referencia insoslayable para quienes quieren tener un conocimiento profundo de esa época crucial de nuestra historia. A continuación, tiene la palabra el señor don Fernando García de Cortázar. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Julia Escobar, por actuar de anfitriona en este acto tan magnífico que también tú nos has preparado. Y muchas gracias, querido público, por asistir a este acto tan importante para los que estamos aquí en la mesa, que ya hemos sido saludados, y por eso yo los voy a saludar, que hemos sido saludados por doña Julia Escobar. Mi conciudadano Miguel de Unamuno decía que a él lo que le faltaba era un público. Yo quiero agradecerles a ustedes porque a nosotros, en una fiesta tan sumamente importante, no nos falta un público, sino que efectivamente ustedes, algunos van a tener que soportar las inclemencias de estar de pie. Se puede reorganizar un poco el territorio, quedan algunas calvas dentro. A mí no me importa que algunos se sitúen aquí porque quedan algunos huecos y por eso les agradezco vivamente que estén aquí. Y yo, un poco como director de la Fundación, la palabra que me ha sido concedida la voy a dar inmediatamente al director de la publicación que hoy presentamos, que es el profesor Emilio de Diego, profesor también a su vez de la Facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid y gran investigador, yo creo que el mejor investigador de este centenario, de estos años que nos ocupan en nuestro diccionario. Su obra, España, el infierno de Napoleón, es una obra que ya pertenece a la literatura clásica sobre la guerra de la independencia. Así pues, don Emilio de Diego, tienes la palabra. Muchas gracias. Quiero reiterar mi gratitud a las personalidades que hoy nos acompañan, que no repetiré en enunciado singular, y sí en conjunto y de manera muy especial a la excelentísima señora presidenta de la Comunidad y de la Fundación 2 de Mayo, Nación y Libertad, porque además de acompañarnos, es en cierta medida el alma mater que ha hecho posible la aparición de este trabajo. Tengo que empezar reconociendo la aportación decisiva del profesor Sánchez Arcilla, que hoy no se encuentra con nosotros físicamente, pero sí en espíritu, porque acabo de hablar con él hace unos minutos, ya que asuntos familiares le han obligado a trasladarse a Estados Unidos. Mi reconocimiento debe de ser también para el editor, don Luis Valiente, para todas las instituciones colaboradoras, para los medios de comunicación que han dado tan excelente acogida al anuncio y a las primeras tomas de contacto con esta obra, y que ciertamente no tienen nada que envidiar a lo que se vivía allá en París cuando un 28 de junio de 1751 en el Affiche Annonce de Tabidibars, el periódico semioficial de París, aparecía la referencia a la presentación del primer tomo de la enciclopedia.
Traigo a propósito esta referencia a la enciclopedia, no porque pretendamos compararnos, que haré alguna otra más, siempre en un tono ponderado de cierto humor, pero no falto de contenido, sino al hecho de que respecto a los diccionarios hemos asistido a un proceso enormemente cambiante desde ese 700 en el que proliferan las enciclopedias y diccionarios, a veces el subtítulo de enciclopedia es diccionario, a veces simplemente diccionario, a veces solo... Pero es el mismo proyecto, el poner el saber al alcance de la sociedad. Curiosamente, en el siglo del saber, o al menos en aquel en el que el saber se considera la palanca definitiva para la promoción individual y colectiva de la humanidad. El diccionario es la obra por antonomasia. En nuestros días parece ser que hay algún tipo de valoración un poco más equívoca e incluso alguna tendencia a considerar que un diccionario es una obra menor. Debo decirles que después de más de 30 años de profesión, este ha sido uno de los trabajos más exigentes a los que he tenido que enfrentar. Empecemos, pues, por hacer algunas referencias a las preguntas claves que se plantearían sobre un diccionario en 2012. O, más bien, empezado a elaborar desde 2008 y empezado a recopilar materiales desde primeros de los años 90. La primera sería ¿por qué? ¿Por qué un diccionario? En el balance historiográfico del Bicentenario nos encontramos con algunas obras de síntesis notables, que sin duda han contribuido a mejorar nuestro conocimiento de lo ocurrido entre 1808 y 1814 en España. Nos encontramos con otras, menos afortunadas, que han insistido mayoritariamente en aspectos teóricos y metodológicos un tanto trasnochados. Describir acontecimientos, más batallas y más batallas. Es decir, no trascendiendo la información que es necesaria, pero no suficiente para avanzar en el conocimiento. Pero no había un diccionario. No hay un diccionario de la guerra de la independencia. Se han hecho algunos diccionarios biográficos locales, como por ejemplo en Aragón, ciertamente circunscritos al ámbito del territorio y además pues, a la biografía. Se ha hecho algún diccionario, alguna contribución notable, como por ejemplo el diccionario que es apéndice del libro dirigido por el teniente general Quesada sobre los ingenieros en la guerra de la independencia y del que es autor el coronel Sánchez Carrillo. Entonces, está claro que contábamos con algún Carrillo Albornoz, con algún precedente. Bueno, pero no había más. No hay un diccionario sobre la guerra de la independencia, porque la guerra de la independencia no es estrictamente la secuenciación de hechos militares. Hacía falta, pues, seguramente, como la contribución más duradera del Bicentenario, elaborar un diccionario, pero claro, un diccionario temático. Es decir, un diccionario que atendiera a lo militar, a lo político, a lo cotidiano, a hacer comprensible a los protagonistas, por tanto lo biográfico estará presente, pero también al escenario, el espacio y el tiempo en el que se mueven. Y, cómo no, al guión de aquel drama que entre las dos fechas citadas de 1808 y 1814 dieron origen a la España contemporánea. Todo eso nos impulsaba a buscar la manera de rellenar este hueco, a hacer un diccionario, una empresa, repito, complicada. ¿Para qué? Pues para ayudar al estudioso del tema y al simple curioso, para resolver dudas concretas, para despertar nuevas inquietudes, para apoyar trabajos. Es una herramienta útil. Pero es útil sobre todo, como aquellas síntesis a las que he aludido que nos ayudan a avanzar en el conocimiento, para los que desde una nostalgia, no sé si comprensible, pero sí criticable, hablan de una especie de historia contrafactual, de una historia virtual en la que José I, los afrancesados, hubieran sido la panacea para los problemas de España. Bueno, esto de la historia virtual y contrafactual no es más que la última maniobra de quienes tuvieron a la historia por ciencia ineluctable y cuando vieron que se escapaba de sus dominios teóricos han pretendido encenagarla definitivamente. No, para esto también sirve. Sirve sobre todo para los que tantas veces dicen, ¿y si José I? Pues mire usted, José I, a diferencia de muchos de los que dicen que hubiera sido un magnífico rey frente a Fernando VII y no sé cuántas cosas más, fue un hombre que vivió una gran tragedia respecto a España, influida por dos factores fundamentales. El uno, el rechazo de los españoles, elemento capital, pero el otro, el rechazo de su hermano Napoleón a que existiera realmente España. Parte de la tragedia de José I es que quiso ser rey de España,
no de una parte de España, o de unas Españas divididas, o de unas Españas atomizadas, de España. Napoleón no consintió esto en ningún momento. Por eso, quizá la idea de España de José I es una idea bastante más profunda, más significativa que las de muchos de los que se convierten a estas alturas en defensores de su opción. Tercero, ¿cómo abordar un diccionario? Pues un diccionario, como decía, temático. Hay personajes que ineludiblemente tienen que estar, porque hicieron ese proceso militar y ese proceso político. Claro, y no solo eso, sino que nos retransmitieron, y tienen que estar los historiadores, y crearon una serie de producciones artísticas importantes, entonces y después. Crearon una música de la Guerra de la Independencia, y una música sobre la Guerra de la Independencia, y una literatura de la Guerra de la Independencia, y una literatura sobre la Guerra de la Independencia, y una pintura, y un amplio catálogo de producciones artísticas. Todos estos aparecen también en el diccionario hasta el día de hoy, porque forman parte de esa herencia de 1808 a 1814. Con una metodología clásica, pero rigurosa, atendiendo a unas fuentes primarias. Un diccionario tiene una parte de investigación, y nosotros hemos visto multitud de materiales, multitud de legajos, pertenecientes al Archivo Histórico Nacional, al Archivo General de Simancas, al Archivo General Militar de Segovia, a los fondos del Instituto de Historia y Cultura Militar, en particular la colección Duque de Bailén, con información cuestionable, matizable, pero que no había sido utilizada sistemáticamente para un trabajo de este tipo, y también suponía alguna aportación. Archivos municipales, parroquiales, etc. Un amplísimo catálogo de lugares donde se encuentra la documentación básica para un trabajo de investigación. Como no, los periódicos, las noticias de la época, que constituyen una fuente prácticamente inabarcable. Y también un diccionario es un trabajo de recopilación basado en fuentes secundarias, en materiales ya publicados, sin duda, y empezaba por referirme al tributo que nosotros desde aquí rendimos a esos otros diccionarios reducidos, pero pioneros, más o menos importantes, más o menos mejor hechos, pero que nos han servido de toda utilidad. El resultado de este trabajo, como se decía, son más de 8.300 voces, 11 apéndices en los que incluimos, entre otras cosas, la relación de heridos y fallecidos en la jornada del 2 de mayo, víctimas de la represión del 3 de mayo, del 2 al 3 de mayo, en los que aparecen toda una serie de unidades militares, de órdenes de batalla, de intervención en batallas, etc., porque, repito, lo militar no está abandonado. Aquí hay más de 1.500 referencias a hechos militares de toda entidad, desde pequeñas escaramuzas, combates de mayor alcance, a las grandes batallas. Pero la Guerra de la Independencia fue, además, un conflicto estático y dinámico a la vez. Fue una guerra la más moderna, probablemente la primera guerra de la contemporaneidad, y no solo en sentido cronológico, sino por el papel de algunos elementos como la propaganda, la dimensión de ese papel, pero fue a la vez también una guerra un tanto antigua, una guerra de sitios. No hay que olvidar que, aparte de los emblemáticos de Gerona y Zaragoza, nos encontraríamos con Astorga, Tarragona, Ciudad-Rodrigo, Badajoz y tantos otros lugares sometidos a acciones de sitio, a resistencias más o menos dilatadas, cambios de mano, entre unos y otros bandos, tras múltiples episodios militares de conflicto estático. Claro, ¿cómo entender qué significa esto? ¿Cómo entender el vocabulario si simplemente nos ponemos a leer los Arapiles de Galdós, y cuando Gabriel Araceli, de la mano de Mr. Fly, ese trasunto de Felicia Geman, de la visión romántica británica de lo que está ocurriendo en España, pues va describiendo los fuertes de Salamanca, y nos encontramos con un vocabulario específico, técnico, de lo que son las fortificaciones. Cualquier lector que pretenda enterarse de lo que está diciendo Benito Pérez Galdós tiene que buscar el significado de estos términos. Pues nosotros lo hemos hecho. Y no solo eso, sino que hemos hecho más. Hemos incluido un apéndice en el que aparecen todos los planos de las fortificaciones de entonces, con todos los elementos y todos los nombres que luego en las correspondientes entradas vamos a hacer. Nosotros no tenemos un dibujante como Boussier, el ilustrador de la enciclopedia, pero sí tenemos un colaborador que, como tantos otros, llevado de su entusiasmo, ha sido una piedra fundamental para el trabajo que quiero resaltar muy especialmente de ilustración. Juan Antonio, presente entre nosotros, quiero darte las gracias de manera muy particular. No tenemos tampoco un Verón de Folbonet o un François Quesnay entre los economistas, pero tenemos un Juan Velarde, y tenemos un Leopoldo Gonzalo. Y bueno, pues yo creo que en muchos casos no solo resisten la comparación, esto es obvio también.
Tenemos la colaboración de algunos de los coautores que se han manifestado a través de cientos de voces de ayuda, como el Marqués de la Floresta, y otros con pequeñas aportaciones, profesores de universidad, especialistas todos, como el profesor Enrique Martínez Ruiz, como la profesora Marion Reder, como tantos y tantos de los que están aquí. Perdonadme que no cite a todos, porque haríamos entonces de esto un acto más largo que la presentación de las memorias de Fidel Castro. Y aunque pretendo que sea un poco más entretenido, lo que no deseo es que en ningún caso tenga esa duración para no abusar de su paciencia. Como decía, tenemos también la relación de las monedas que confluyen en la España del momento y que contribuyen a crear un espacio difícil de comercio, de intercambios de todo tipo. No digamos nada ya de medios de pago que se producen a propósito de la guerra. Tenemos referencias a los abastecimientos, a la propaganda, aquellos, repito, aspectos que hacen comprensible la guerra. Y, cómo no, a la mujer. De las 6, 8, 10, 12, 15, 20 que podrían citar casi todos ustedes, pues les incorporamos hasta unas 500, que no pretenden agotar, ni mucho menos el catálogo de mujeres, porque sería interminable, pero que ya le dan otra dimensión. No solo la actuación heroica o heroizada a través de la literatura de un momento concreto, sino otro tipo de actuaciones igualmente heroicas, de ayuda, de asistencia, de impulso espiritual, etcétera, etcétera, en lo extraordinario de una ocasión, de un sitio frente al enemigo, o en lo cotidiano de la vida diaria, cuando tienen que atender a las exigencias que plantea la lucha del día a día. Para no desfallecer en esta tarea, recordé muchas veces las palabras que en 1910 don Manuel Gómez Imaz, en la introducción a su obra Los periódicos durante la Guerra de Independencia, memoria premiada en el concurso de 1908 de la Biblioteca Nacional, y que es sin duda uno de los clásicos de referencia a día de hoy, había escrito. Decía don Manuel Gómez Imaz: vacilamos si serían dignos de la curiosidad pública estos apuntes biográficos de periódicos, porque el poco mérito o valor de ellos por una parte y la crisis moral y estado de ánimo que atraviesa nuestra nación venían a desvanecer nuestras ilusiones. Ni cómo atreverse a hablar de glorias pasadas o de patriotismo sin que los intelectuales y modernistas tachen de ideas quijotescas tales recuerdos, cuando las corrientes modernas van montadas muy a gusto en el reluciente rucio de Sancho, mejor que en el flaco y desmedrado Rocinante. Y más, cuídase de los ducados que no de la casa solariega, baje o no el turco. Y cuando tanto se discute la patria chica y la grande, y pones en tela de juicio si en realidad existe o no, si hubo glorias de antaño y si merecen algún género de sacrificio la defensa nacional, ¿cómo no vamos a escribir? Mas prescindiendo al fin de tales escrúpulos, nos decidimos a presentar nuestro intento bibliográfico, y si él sirviera de estímulo a otros más para trabajos de esta índole, o para aclarar y purificar el periodo histórico a que se refiere o contribuyere algún tanto a avivar el recuerdo de tan gloriosos e interesantes acontecimientos, estimulando el amor a la patria, que es fuente o manantial de la prosperidad de los pueblos, nos daríamos por hartos recompensados de nuestro trabajo. Eso escribía Gómez Imaz. Y yo, lógicamente, 100 años después, entiendo que algunos de esos términos pues tienen relativa vigencia, pero otros parece que suenan a demasiado actuales. Y a mí me sirvieron de acicate para, en colaboración con el profesor Sánchez Arcilla, seguir adelante con este trabajo. Los aciertos, que los hay, y creo que muchos, se deben al buen hacer de los 56 colaboradores con los que hemos contado. Todos y cada uno de los autores y el editor se han volcado en esta obra. Los fallos, que como propios también de toda obra humana lo sabrá, son responsabilidad exclusivamente mía. Señora Presidenta de la Comunidad de Madrid, señor Presidente del Congreso de los Diputados, señor General de Ejército, Jefe del Estado Mayor del Ejército, señor Director de la Fundación 2 de Mayo, Nación y Libertad. Este diccionario está dedicado especialmente a los que en 1808 y siempre, sobre todo cuando las dificultades son mayores, creyeron y creen en la grandeza de España. Ustedes han dado testimonio de encontrarse entre ellos, así como los amigos que hoy nos acompañan. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, profesor de Diego, porque no solo nos has ilustrado en el contenido de este magnífico diccionario, sino que también la prensa podrá recoger mañana muy bien de primera voz y de primer autor el contenido de este acto. Y ahora, como moderador y moderado, me concede a mí la palabra, que en un momento me la concedió a mí doña Esperanza Aguirre, mi querida Esperanza, cuando creó esta Fundación Nación y Libertad, y me llamó a mí. No soy
madrileño, pero como dicen que los bilbaínos nacemos donde queremos, pues yo me nací madrileño también para dirigir esta fundación, que para mí ha sido una alegría inmensa, porque ha supuesto un poco lo que he hecho durante mi vida, que la historia se haga presente en la calle, que la historia no se encierre en los muros de la universidad, sino que salte esos muros y se haga vivencia en la calle, como ustedes demuestran ahora con su afición a la historia y su presencia multitudinaria en este acto. Decía el poeta Rilke que todo lo presuroso pronto estará pasado, pues solo consagra al ser humano aquello que se queda. Los grandes diccionarios y las enciclopedias vienen a consagrar todo aquello que se queda, todo aquello que sirve también a la naturaleza interdisciplinar del hombre. Son en el reino de los libros, los diccionarios, lo que la gran ballena azul al de los océanos, las criaturas más inmensas, las tentativas más admirables de resumir el mundo entero en trazos y en palabras, de organizarlo metódicamente en un delirio de exactitud, en un sueño de clasificación y explicación que tiene toda la nobleza de los grandes proyectos que de siempre tentaron a la condición humana. Hoy les entregamos, queridos amigos, el Diccionario de la Guerra de la Independencia, y estoy seguro de que la escritora Mary Godwin, esposa de Shelley, el gran poeta del romanticismo inglés, que también va a ser editado por la Fundación, traducido, volvería a escribir, como decía Mary Godwin: quisiera estar en Madrid ahora. Quisiera estar en Madrid ahora, como lo anhelara en 1820, cuando Fernando VII se vio forzado a restablecer la Constitución de Cádiz y cuando un pueblo glorioso, como escribía su marido el poeta, vibraba de nuevo iluminando las naciones. La libertad de corazón a corazón, de torre a torre, sobre España, esparciendo un fuego contagioso, en el cielo brillaba. Querría estar en Madrid hoy porque la historia también ahora rinde cuentas a los españoles de unos años en los que nuestra nación levantó el vuelo y toda Europa estuvo pendiente de ella. Querría estar en Madrid hoy porque el bicentenario del 2 de mayo, de la Guerra de la Independencia y de la Constitución de Cádiz, largamente preparado, recoge ahora los frutos de una historiografía potente que venía adelantando sus averiguaciones de aquel acontecimiento español internacional. Los mejores trabajos de nuestros historiadores, coordinados por Emilio de Diego y José Sánchez Arcilla, sus investigaciones puestas al día desde los interrogantes del presente, como debemos hacer los historiadores para que nuestra obra no sea una obra muerta, nos sirven estos años de conmemoraciones para recordar el tortuoso itinerario que los derechos individuales de los españoles iban a recorrer hasta la actualidad de nuestra Constitución. Querría hoy estar en Madrid porque con el Diccionario de la Guerra de la Independencia que hoy presentamos, agradecemos la lección que nos diera el genio de la comedia de masas, el sublime poeta Lope de Vega, cuando dejó escrito: «Oh patria, cuántos hechos, cuántos nombres, cuántos sucesos y victorias grandes, pues que tienes quien haga y quien te obliga, ¿por qué te falta España quien lo diga?» A partir de ahora, España, seremos nosotros, con el Diccionario de la Guerra de Independencia presentado aquí, quienes cantaremos las baladas de una nación que, como el verbo de Juan, se hizo carne y deseamos habite para siempre entre nosotros. Al celebrar el gran acontecimiento de la aparición del Diccionario de la Guerra de Independencia, que ciertamente enaltece nuestro oficio de historiador, haremos bien en declinar toda arrogancia y asumir, en cambio, el conocido pensamiento que Bernardo de Chartres esbozara en el siglo XII. Somos enanos
a hombres de gigantes, y si acertamos a ver más lejos, no es porque nuestra vista sea más aguda, sino porque ellos nos alzan sobre su estatura gigantesca. Para la Fundación 2 de Mayo, Nación y Libertad, agradecida siempre al patrocinio de Caja Madrid, es la ocasión propicia de reivindicar entre todos la nación como un gran acuerdo entre ciudadanos, especialmente también para aceptar nuestras diferencias, para aceptar nuestra diversidad y para subrayar, ¿por qué no?, que la historia de España pertenece a la historia de Europa mucho antes de la entrada en la Comunidad Europea o del euro, y a la de América, representada aquí por una serie de embajadores, con siglos de antelación a las cumbres iberoamericanas. También para insistir en que la libertad es preciosa como el agua, y como esta, si no se guarda, se derrama, se escapa y se disipa. Un político de los años de la Guerra de la Independencia y padre de la Constitución de 1812, Agustín Argüelles, lo supo decir con proféticas palabras que para mí suponen el cierre de mi intervención. Vuelvo a repetirlo: un Estado se pierde igualmente entregándolo al enemigo o equivocando los medios de salvarlo. Muchas gracias. Muchas gracias por su aplauso. Me decía Esperanza que tengo un público fiel, es decir, ya es un público consagrado también entre mis lectores. Yo, como anécdota, recordé que cuando yo tomé posesión de esta fundación, de la dirección que Esperanza Aguirre preside, yo dije, antes de venir aquí, he pedido a mis editores, fundamentalmente Alianza Planeta, que me digan dónde se distribuye, dónde se vende más mi obra. Y me dijeron que era en Madrid, con un 30 o un 35% de mi obra se distribuye en Madrid. Entonces le dije a Esperanza Aguirre que me parecía una elección buena, puesto que los propios madrileños compraban mi obra. Ciertamente, en una presentación de un diccionario sobre la guerra no podía faltar la figura del ejército, la palabra del ejército, que tuvo tanta importancia en este acontecimiento nacional e internacional. Y para eso a mí me ha sido muy fácil tener como, diríamos, como miembro de esta mesa a un viejo amigo, no por su juventud consagrada, sino porque yo pues conocí mucho a su padre también en Bilbao, don Fulgencio Coll, jefe del Estado Mayor del Ejército de la Tierra, que enseguida se prestó a este acto y que además yo lo conocía como aficionado a la historia, porque además se toma la molestia continuamente de recomendar determinadas obras de historia entre los miembros de nuestro ejército español. Por eso, mi general, tiene la palabra y mi agradecimiento. Muchísimas gracias, excelentísimo señor presidente del Congreso, excelentísimo presidente de la Comunidad de Madrid, señoras, señores, queridos amigos todos. El Diccionario de la Guerra de la Independencia que hoy presentamos se trata de 2 volúmenes de inestimable valor para aquellos que quieran estudiar una contienda tan interesante, pero también tan trascendente en la historia de España. Como militar me gustaría transmitir un par de ideas de lo que supuso para el ejército la guerra peninsular, si usamos la terminología inglesa. Si nos vamos al diccionario de la Guerra de la Independencia de don Emilio de Diego y don José Sánchez Arcilla, la obra que hoy presentamos, en su página 618 podemos leer la entrada Ejército Nacional, que se define así. En general, el ejército es el conjunto de fuerzas militares terrestres de una nación. Hasta la Guerra de la Independencia, el ejército se denominaba Ejército Real. A partir de entonces, pasó a denominarse Ejército Nacional. Esta corta pero explícita definición deja meridianamente claro lo que supuso la Guerra de Independencia para nuestro pueblo, para nuestro ejército. Ha de mencionarse que España resistió durante 6 largos años, no solo a la casi completa invasión de su territorio, sino al desmembramiento de todas sus instituciones, empezando por el hecho de la prisión del propio rey.
El ejército real quedó prácticamente destruido en el invierno del año 1808, durante la ofensiva llevada a cabo por el propio emperador Bonaparte en noviembre. Gran parte de los bandos subalternos y de la tropa profesional causarían baja en las batallas contra los ejércitos de tropas escogidas que acompañaron a Napoleón en su entrada en España. Las batallas de Tudela, Espinosa de los Monteros, Burgos, Somosierra, y poco después los británicos eran también derrotados en La Coruña. Fue necesario improvisarlo todo, desde los mandos subalternos al armamento, los uniformes o la instrucción. No fue una tarea fácil, pues las estrechezas económicas habían deteriorado gravemente los suministros y la instrucción del ejército y la armada en los años anteriores, afectando incluso a la moral. Los invasores ocuparon nuestras fábricas de armamento, talleres y manufacturas. Además, nos enfrentábamos al primer ejército del mundo, el ejército imperial francés, cuyas claves eran la gran experiencia en las maniobras rápidas, gran flexibilidad táctica y mejor equipo y armamento. Esto les hacía sentirse imbatibles. Durante esta larga resistencia que constituyó, no olvidemos, el periodo más extenso que ninguna nación europea se opuso en su propio suelo a Napoleón Bonaparte. El papel que este pueblo español jugó encuadrado en las filas del ejército o formando parte de las unidades de la guerrilla fue trascendental. Podemos hablar, sin duda, de una simbiosis histórica entre el pueblo y el ejército, pues ambos fueron una misma cosa durante la Guerra de la Independencia, luchando o apoyando al combatiente, hombres de todas las edades, de forma voluntaria en muchos casos y reclutados otras veces, y muchas mujeres, con las armas en la mano, auxiliando al padre o al marido, se agruparon en torno a su ejército para preservar los derechos de la nación. Fue quizás la última ocasión histórica en la que tan unidos estuvieron todos los españoles ante un enemigo común. Nuestro ejército sufrió graves carencias materiales. Los soldados pasaban días enteros sin bocado que llevarse a la boca, resistiendo la lluvia o el medio y el frío de más crudo invierno, sin prendas de abrigo y portando en ocasiones como única identificación un simple brazalete encarnado, pues los prometidos uniformes nunca llegaban. Aunque la ayuda económica y el equipamiento recibido de nuestros aliados británicos fue importante, sobre todo en las fases iniciales y finales de la contienda, el esfuerzo mayor recayó en una nación española que quedó totalmente exhausta. En cuanto a las operaciones militares, a pesar de lo que se pueda leer en alguna historiografía anglosajona, el peso de la lucha no lo llevó el ejército anglo-portugués, aunque de justicia es reconocer la mucha sangre de sus soldados vertida con generosidad sobre los campos españoles. Ni tampoco la guerrilla. La guerrilla fue importante, pues los verdaderos guerrilleros auxiliaron eficazmente en muchas ocasiones e incluso derrotaron a grandes formaciones enemigas y al final acabaron encuadrados militarmente. Pero el verdadero peso de la lucha recayó sobre el desconocido ejército español. Fueron años de muchas derrotas, incluso muchas veces de la necesidad de los gobiernos españoles de lanzar a nuestras tropas a unas batallas sin esperanza, sin contar con la necesaria preparación. Pero hubo también victorias señaladas: Bailén, Alcañiz, Tamames, Chiclana, Albuera, Castalla, San Marcial, Toulouse y tantas otras. Y sobre todo miles de acciones menores en que se fue desangrando el ejército imperial hasta su derrota definitiva. Con el diccionario que hoy presentamos tenemos la oportunidad de seguir profundizando en el corazón de este trascendental periodo de nuestra historia, una forma fácil de acceder de forma puntual a unos hechos históricos que ayudan aún más, si cabe, a conocer un ejército que nació aquellos años tal y como lo conocemos ahora, y de conocer sobre todo nuestra historia. Mi profundo agradecimiento y felicitación a los autores y a todos aquellos que han contribuido para que se pueda publicar la obra. Muchas gracias, mi querido general, porque ha situado muy bien
la obra dentro del contexto militar de la Guerra de Independencia. Doña Esperanza Aguirre tiene la palabra y no voy a decir nada más porque es tanto lo que nos tiene que decir que sería absurdo que yo le quitara unos segundos. Esperanza Aguirre, tienes la palabra. Muchísimas gracias, excelentísimo señor presidente del Congreso de los Diputados, excelentísimo señor general jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, excelentísimos señores consejeros de Economía y consejera de la Presidencia, autoridades, directora de programación de la Casa de América y director del Diccionario de la Guerra de la Independencia, don Emilio de Diego, aquí presente. Señores historiadores que han colaborado en esta obra, resto de autoridades, amigos, señoras y señores. La Guerra de la Independencia es un episodio fundamental en nuestra historia y sin duda constituye el punto de partida de la España contemporánea, de la España de hoy. Allí, en aquellos 6 años de guerra, como ha dicho el general, se decidió nuestro futuro como nación. Y conocer todo lo que entonces ocurrió puede ayudarnos hoy a afrontar situaciones de incertidumbre con la misma confianza en la nación con la que los españoles de entonces las afrontaron. Este diccionario de la Guerra de la Independencia, que publica la Fundación 2 de Mayo, Nación y Libertad, viene a ayudarnos precisamente a conocer mejor aquel episodio de nuestra historia. Es verdad que la Guerra de la Independencia constituye un episodio muy complejo. Basta recordar que los ingleses la conocen como la Peninsular War, que precisamente en ella el duque de Wellington ganó ese título. Y desde luego no se puede analizar simplemente como un enfrentamiento entre buenos y malos. Aquello fue mucho más que una guerra. Hay que saber y explicar a las generaciones jóvenes que en aquellos años Napoleón se había hecho amo y señor de toda Europa. Pues bien, el pueblo español, a diferencia de otros pueblos como los italianos o los alemanes, cuyos territorios también fueron invadidos por Napoleón, fue el único que se sublevó contra un imperio que en aquel momento se consideraba invencible. Aquello parecía una locura, porque hasta ese momento nadie se había alzado en armas frente a la ocupación de los poderosísimos ejércitos napoleónicos. Y sin embargo, los españoles lo hicieron. ¿Por qué solo en España? Un pueblo sin rey, sin dirigentes, espontáneamente se levantó unido para expulsar a los franceses. ¿Y por qué todas las regiones españolas, sin vacilaciones, se alzaron en armas para resistir la invasión y para expulsar después a los franceses? Porque en España Napoleón se enfrentó a algo que no había encontrado en ningún otro lugar de Alemania o de Italia. Y ese algo era que España era una nación. Así, Napoleón, sin quererlo, fue el catalizador para que se manifestara algo que ya existía desde hacía más de 3 siglos, la realidad de España como nación. Cuando llega Napoleón a España, existía ya entre todos los españoles la profunda convicción de formar una nación, es decir, de compartir una cultura, una historia, unas tradiciones, una religión y una manera de entender el mundo. Compartíamos además la convicción de que todos unidos éramos y teníamos que ser los dueños de nuestro destino. Los lazos de unión de los españoles estaban ahí. Bastó un ataque extranjero para unirnos a todos en lo fundamental, en la defensa de nuestra libertad. Algo, y eso es indiscutible, que no ocurrió en Italia o en Alemania, que no conocieron levantamientos populares contra las tropas napoleónicas porque carecían de ese sentimiento nacional. Y al levantarse aquel 2 de mayo, lo que hicieron los españoles fue expulsar con el sacrificio de sus vidas, expresar el sentimiento común que anidaba en todos ellos. Y anidaba desde mucho tiempo antes. Era el sentimiento de compartir un pasado y sobre todo de querer compartir un futuro del que todos debían ser dueños. La Guerra de la Independencia fue un fenómeno
que concentró las miradas de un mundo asombrado. La rebelión convirtió a nuestro país en un modelo para los países que querían verse libres de la dominación extranjera. Nunca los españoles fueron más universales, y lo fueron porque defendían un principio universal que era la libertad de regir su propio destino. La misma palabra liberal, con el significado político que hoy le damos, de lucha de los hombres por la libertad, surgió de los debates de las Cortes de Cádiz y se proyectó desde España al resto del mundo. Entonces España se convirtió en un modelo para todos los pueblos que luchaban por la libertad. Napoleón, a pesar suyo, descubrió un sujeto político con el que no contaba, los españoles, que se convirtieron en el protagonista colectivo de la historia de la que hoy todos formamos parte. Ahora comprendemos la inmensa trascendencia que tuvieron y tienen aquellos sucesos. Y por eso, por todo esto, la Comunidad de Madrid impulsa, a través de la Fundación 2 de Mayo, Nación y Libertad, una serie de publicaciones para que los ciudadanos de hoy puedan conocer mejor nuestra historia y las repercusiones que los sucesos que rodearon nuestra guerra de la independencia tuvieron y siguen teniendo en la vida de los españoles. Y una de esas publicaciones es este magnífico diccionario de la Guerra de la Independencia que hoy estamos presentando. Una obra colectiva en la que han intervenido más de 50 historiadores e infinidad de colaboradores, todos ellos coordinados con enorme eficacia y buen sentido por Emilio de Diego y por José Sánchez Arcilla. Este es un libro de consulta imprescindible, que da sentido a la labor de la Fundación 2 de Mayo. Qué bien hicimos en llamarla 2 de Mayo, coma, Nación y Libertad, para que no se terminara su función en el año del Bicentenario, en el 2008. Fundación que está admirablemente dirigida por Fernando García Cortázar, que por si acaso ya lo ha dicho él, que había sido una magnífica elección. Por la presidenta que eres tú. Efectivamente. Yo quiero agradecer a todos el rigor con el que las diferentes entradas del diccionario han recogido los hechos, los lugares y los protagonistas de aquellos acontecimientos, muchos de los cuales hoy nos sirven de ejemplo y de inspiración. Y lo cierto es que la Guerra de la Independencia es parte de la historia que nos ayuda a comprender mejor quiénes somos los españoles. Nosotros somos herederos de aquellos españoles que en las Cortes de Cádiz invocaron la libertad contra los invasores y contra el absolutismo, para construir un sistema político basado en la libertad, y que abrieron la puerta al constitucionalismo moderno, del que la Constitución del 78 es su mejor fruto. Y la función de esas publicaciones es justamente recordarnos nuestra historia, para comprender mejor nuestro pasado y nuestro presente, y por eso el diccionario de la Guerra de la Independencia es hoy más oportuno que nunca. Hacía falta un diccionario como este, que va a facilitar un conocimiento completo de los protagonistas, de la trama, del escenario y de la epopeya vivida en España entre 1808 y 1814. Este diccionario es todo un lujo para investigadores profesionales y amantes de nuestra historia, que se van a aprovechar del esfuerzo intelectual que encierra este trabajo enciclopédico pionero en su género. Porque es verdad que el enfrentamiento que se produjo en España acabó sentenciando el destino del Imperio napoleónico. Y todo porque Napoleón no tuvo en cuenta la nación, esto es, el pueblo de España unido por la voluntad colectiva de ser dueños de su destino. Y yo tengo la convicción, señoras y señores, con esto termino, de que ese espíritu que derrotó a Napoleón, ese espíritu que nos une hoy a todos los españoles, sigue vivo. Y que la Guerra de la Independencia es un hecho histórico del que podemos extraer un mensaje claro, que en cualquier encrucijada en que se encuentre nuestra patria, no nos equivocaremos si los españoles actuamos unidos y en defensa de nuestra libertad. Muchas gracias.
Muchas gracias, querida Esperanza, también por esa exhortación, diríamos, a defender todos unidos ese bien precioso que es la libertad. Blanco White, este escritor tan original, sevillano, que aparece en las preceptivas literarias inglesas como uno de los grandes escritores en literatura inglesa por ese magnífico poema que escribió el primer anochecer del hombre, cuando Adán pues nota que el sol se está acostando y que llega la noche. Es la primera noche de la humanidad. Escribió ese poema que aparece como una de las grandes creaciones literarias en lengua inglesa, escrita por este sevillano, que ya lo recogió Marcelino Menéndez y Pelayo en esa obra portentosa, Los heterodoxos españoles. Precisamente también recordamos en este primer centenario del nacimiento de ese, diríamos, monstruo de la naturaleza, ese genio de la naturaleza, porque esta obra la escribió, me parece, con 26 años. Había nacido en 1856 y en 1882 ya había firmado el final del último tomo de Los heterodoxos. Así pues, Blanco White decía que todo este esfuerzo de la guerra, todo este dolor, toda esta tragedia merecía un cambio para España, es decir, que no podía quedar enterrada en los campos de batalla y en las trincheras de la guerra, y que precisamente tendría que venir algo, un cambio para España. Efectivamente, llegó ese cambio, llegó la paz y también llegó la palabra, como diría Blas de Otero, aunque a lo largo de un proceso largo, que es el largo proceso de lucha constitucional a lo largo del siglo XIX. Por eso la presencia de don Jesús Posada, y presidente del Congreso de los Diputados, era, diríamos, de rigor en este acto tan importante en el que conmemoramos la Guerra de Independencia, porque a través de ella, diríamos, mediante ese proceso, diríamos casi de purificación, tenemos ahora la paz y tenemos la palabra que él concede en el Congreso y que yo, modestamente, en este acto me ha tocado concederle a él. Muchas gracias, Jesús, por estar entre nosotros. Excelentísima señora Presidenta de la Comunidad de Madrid, excelentísimo señor Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, señor Director de la Fundación 2 de Mayo, Nación y Libertad, y querido amigo Fernando García Cortázar, don Emilio de Diego, señoras y señores, queridos amigos. Generaciones de eruditos, estudiosos e investigadores de todos los tiempos que se han ocupado de España, en ocasiones meros aficionados o curiosos impertinentes, acabaron elevando a categoría una serie de ideas preconcebidas sobre los españoles. Esta hispanomanía, extensa en características e intensa en descripciones, habla de nuestra tradicional afición por el cultivo de la memoria, nuestra pasión conmemorativa que se polariza en torno a determinadas efemérides y escenarios. No seré yo quien enmiende la plana a tales afirmaciones. Nos acompañan hoy destacados historiadores y especialistas que día tras día tejen y a veces destejen nuestra historia, liberándola de tópicos y persiguiendo un relato honesto, íntegro y comprensible de nuestro pasado. Sin embargo, sí creo en la existencia de una serie de referentes que siembran la memoria de los españoles, dotados de una cierta carga emocional, capacidad de vocación y sentido didáctico. Estos referentes, o llamémosle mitos, convenientemente desideologizados, sin radicalismos, pueden ayudar a orientarnos a lo largo del camino recorrido por España como comunidad política. Ayudarnos a asumir y comprender los claroscuros de nuestra historia y a desarrollar un patriotismo constitucional orgulloso del nivel de convivencia democrática e integración alcanzado tras la Constitución de 1978. El 2 de mayo y la Constitución de 1812 son dos de estos mitos que nutren la memoria de los españoles. La celebración del bicentenario del 2 de mayo de 1808 hace escasas fechas
y ahora el de la Constitución de Cádiz de 1812, englobados a su vez en los límites cronológicos que aquí se han señalado muy bien de la Guerra de la Independencia de 1808 a 1814, deben servirnos para recuperar la reflexión nacional sobre la historia de España. Así me consta que lleva haciéndolo la Fundación 2 de Mayo, Nación y Libertad. El Diccionario de la Guerra de la Independencia, que hoy se presenta, culmina la cuidadosa y excelente labor editorial de la Fundación, dirigida con tesón por Fernando García de Cortázar. Abriendo al azar cualquiera de los 2 volúmenes del diccionario, late el sexenio fundamental que se abre en 1808 y se cierra brusca y dramáticamente en 1814, en el que se escriben algunas de las páginas más brillantes de la historia bélica y política española. La invasión de España por el ejército napoleónico en la primavera de 1808, como ha explicado muy bien la presidenta de la Comunidad, desató 3 procesos encadenados: el alzamiento popular, una larga guerra y la transformación del modelo político español. La rebelión heroica, por desigual y apasionada, del pueblo madrileño el 2 de mayo contra el entonces ejército más poderoso del mundo fue la llama que encendió la guerra en todas las tierras de España. A partir de entonces, un seísmo patriótico nacional diluyó viejas barreras históricas y culturales y fusionó todas las regiones españolas en una respuesta común contra el ejército de Napoleón. A partir de entonces, España asumió una forma nacional y empezó a perfilarse una imagen política que se superpuso a la idea de unos territorios cuyo único vínculo era ser súbditos de un mismo rey. La guerra de 1808 actuó como elemento unificador y superador del particularismo de los distintos reinos. Guerra y Constitución, pasión guerrera frente a razón política e intelectual, son simultáneas en el tiempo. La Constitución de 1812 abrió la puerta a la modernidad española y supuso un giro radical en nuestra cultura política. Los diputados de Cádiz supieron dar forma a esa aspiración de libertad al redactar una Constitución en la que España se define, por primera vez, como una nación de ciudadanos libres e iguales. La obra de Cádiz admite numerosas matizaciones, pero nunca nos dejará indiferentes. Fue trascendental en el desarrollo de la contemporaneidad en Europa y en América. Su texto se convirtió en modelo y estandarte de las reivindicaciones de libertad de muchos pueblos del viejo y nuevo continente. Quiero agradecer, por tanto, a la Fundación 2 de Mayo, Nación y Libertad, la ocasión que me brinda hoy para, como presidente del Congreso y por lo tanto legatario de aquellas Cortes y de aquella Constitución, rendirles tributo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Jesús, presidente del Congreso de los Diputados. Y como dicen los clásicos, finis coronat opus, el fin corona la obra, es decir, la finalidad. Nuestra finalidad era instruir deleitando, como decían los clásicos. Espero que lo hayamos conseguido, les hayamos instruido sobre el diccionario y les hayamos deleitado. Nos sentimos contentos. Muchas gracias.